Aunque parece que no, yo sé que Dios está haciendo algo grande. Bendito sea su nombre. En esta mañana vamos a estar hablando de la resurrección, que es algo muy importante en nuestras vidas, porque es el fundamento de nuestra fe. De nada sirviera de que estuviéramos aquí presentes si Jesús no resucitó, hermanos. De nada. Estuviera mejor que nos gozáramos en la vida y disfrutáramos con nuestras familias. Y yo se lo digo de lo sincero, de mi sincero corazón. Si no hubiera resurrección, hay muchas cosas que podemos llegar a entender en esto. Si no hubiera resurrección, ¿para qué estar aquí, verdad? Solamente si usted quiere ser una persona que quiere agarrar una clase de terapia, bendito sea Dios, pero ya que nos damos cuenta que, si nos diéramos cuenta de que Jesús no existe, de que Jesús realmente no resucitó, eso iba a destruir toda la doctrina, hasta las Biblias iban a quedar destrozadas, porque la resurrección es lo que afirma que hay Dios y afirma de que los profetas, como los apóstoles, estaban hablando la verdad. Eso está afirmando de lo que dice Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esto iba a destruir toda la doctrina. Imagínense el desastre que iba a ser si nosotros llegaríamos a la conclusión de que no hay resurrección, de que Cristo no resucitó. Qué triste fuera, hermanos. Yo lo siento que sería, eso destruiría todas las religiones, todas las religiones cristianas las iba a destruir. Todas, sean verdaderas, como sean falsas, como sean mundanas, todas las organizaciones cristianas iban a ser destruidas al momento que se supiera de que Jesús no resucitó, de que se hallara algo que ellos dijeran y que tuvieran la evidencia tan grande. Esto iba a destruir todo, hermanos, todo. Mucha gente iba a quedar sin esperanza. Imagínense, nos íbamos a ir hasta el punto de ver cuánta gente dio su vida por esta fe y de nada sirvió de que lo hubieran hecho. Los viajes, los sacrificios, las donaciones, todo, si la resurrección no fuera verdadera. Pablo se atrevió a hablarle a los hermanos en primera de Corintios, ahí vamos a estar hablando un poquito. Pero la resurrección es el fundamento de la cristianidad, hermanos, es la base de todo. Bueno, yo creo, yo doy mi interpretación en esto, y yo creo, ¿verdad?, que si Cristo hubiera morido, pero no hubiera resucitado, de nada hubiera servido, de nada hubiera servido. Hubiera sido como cualquier otro hombre que murió en la cruz en el tiempo pasado. Hubiera sido como el mismo, como otros hombres que hay muerto, justos hombres, y quizás fue una injusticia, hubieran visto algunas verdades, pero no hubiera habido poder ahí para salvar a nadie. Por eso es tan importante este día para nosotros como cristianos, para los que estamos interesados en la salvación, para los que estamos interesados en la vida eterna, para los que creemos que hay una vida después de esta vida. Esto es importantísimo, importantísimo. Y me atrevo a llevarlo hasta eso, hasta ese punto, para que nosotros sintamos nosotros la desesperación de saber si en verdad hay una resurrección. Porque imagínense que no hubiera. Hoy este día muchas iglesias
yo creo que hoy más de 1000 estamos en acuerdo en el mismo tema que estamos predicando de la resurrección. Quizás en diferentes libros, quizás en diferentes partes de la Biblia, pero estamos hoy en esta mañana, la mayoría de pastores, hablando de la resurrección de Cristo Jesús, que es la base, el fundamento de nuestra fe, de nuestra fe. Pablo llegó a sentir esto también él, como un creyente, como uno que había sido y había sido maestro, y que todavía podemos decir que sus epístolas sirven para enseñarnos a nosotros hoy la iglesia. La resurrección es la base, el fundamento de nuestra fe, que da la firmeza, la estabilidad, que une todo lo une. Aquí es donde hallamos la esperanza, aquí es donde hallamos la fe, aquí es donde hallamos el perdón, aquí es donde hallamos misericordia, aquí es donde aún hallamos la sustancia de que Dios existe. Amén. De que Dios existe. Esta es la verdad. La resurrección es la base, es el fundamento. Nunca se olvide de eso. Todo debe de tener un fundamento. Las casas, residencias tienen fundamentos y se edifican conforme a la medida de esa casa. Si es una casa pequeña, es un pequeño fundamento. Si es un edificio de 6 pisos, el fundamento va a estar más sólido. Y más aún en estos tiempos en que estamos viviendo, en este tiempo tan moderno y tan avanzado, y que la tecnología está tremendamente avanzada. Los carros, no se digan, tienen sus chasis, que eso también puede decir que es el fundamento también del carro, que lo sostiene, que lo mantiene en un lugar donde puede dar la forma el carro. Y los chasis están hechos conforme el peso del carro y conforme su estilo. Yo no soy arquitecto de carros, pero me puedo dar una idea, hermanos, de que el chasis no va a ser hecho en desacuerdo con lo que el carro es. Al menos de que ellos quieran ser ellos demandados por los accidentes que puedan ellos causar. Nuestro cuerpo también tiene un fundamento, que es el esqueleto que mantiene nuestro cuerpo en pie y nos da la forma para que nosotros podamos tener forma en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo, hermanos, no tuviera un esqueleto, se cayera nuestra carne, si lo podemos decir así, todo se cayera, no pudiéramos, nosotros estuviéramos como los caracoles, o como los babosos, ¿verdad? Que andan ahí caminando, ¿verdad? Y sin esqueleto. Los babosos no tienen esqueleto, pero esos insectos no tienen ellos esqueleto. Nosotros tenemos un esqueleto, y ese esqueleto es el fundamento. Nuestra cabeza, nuestro apariencia, todo tiene un esqueleto que lo sostiene y que le da lugar. Y sin ese esqueleto no íbamos a poder existir. Y la Biblia, yo creo, ¿verdad? Bendito sea Dios, que nos enseña que la resurrección es el esqueleto, es el chasis, es el fundamento. Nosotros, los pastores, usamos esa palabra fundamento, es el fundamento de la iglesia. Si no hay resurrección, no hay poder, no hay victorias, no hay salvación, no hay Dios. La Biblia sale siendo un libro como cualquiera, compuesto por hombres muy inteligentes, que supieron ellos formar lo que nosotros tenemos ahorita enfrente de nosotros. Esto es lo que la Biblia la ponen a veces a prueba para que nos demos cuenta de lo que es tan crítico. Y por eso nos lleva a nosotros, los que estudiamos la Biblia, a estudiarla. Mi madre me contó de Jesús, mi padre me contó de Jesús y me trajeron a la iglesia. Pero yo, cuando recibí a Jesucristo como mi único Salvador, yo quise también investigar un poquito más de lo que Jesús era. Y Dios me concedió tener hambre para buscar del Señor. Me dio hambre para desear estudiar de la Biblia. Y todavía tengo hambre de estudiar más de la Biblia. Yo amo la palabra de Dios. Yo puedo estar estudiándola más y
y escrituras y yendo a diferentes fuentes que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Todo el día. Ese es mi retiro. La palabra de Dios es mi retiro, pero yo hablo de mí. Yo no estoy hablando de parte de todos los pastores, porque cada pastor es diferente y cada pastor tiene su vida de vivir diferente, que todos somos distintos. Pero lo digo con humildad, no lo digo yo con altivez. Me fascina, me gusta la palabra de Dios. Es lo que me gusta y quiero llegar a entenderla más aún. Pero se requiere tiempo, esfuerzo, mucha energía. Se requiere mucha energía para estudiar la palabra de Dios, porque claro, si hay pereza, no vamos ni a terminar un versículo, vamos a cansarnos. Tiene que haber energía en el cuerpo para estudiar, escribir, y más que todo escribir, para buscar, y todo sirve para bien, porque la fuerza que Dios nos da, nos concede también buscar lo de Dios. Y ello mismo es como dando vuelta. La energía que uno tiene le ayuda a uno para buscar de Dios. Si uno no tiene energía y hay pereza, no hay ayuda, no hay gasolina, no hay combustible y nos cuesta buscar. Pero cuando hay energía, yo lo digo porque he estudiado la palabra de Dios por más de 13, 14 años, ¿verdad? Estudiarla, no leerla, estudiarla. Y me he dado cuenta que se acaba la energía, se acaba el interés, se acaban las fuerzas y uno lo hace a un lado, hasta que agarra uno otra vez las fuerzas. Es muy importante estudiar la Biblia. La resurrección es lo que sostiene todo. Si la resurrección no fuera verdad, o si no es verdad, hermanos, olvídense, todos estamos en pecado. La resurrección sostiene todo. Y ahora en esta mañana vamos a ver algunas cosas en la Biblia, bendito sea Dios, analizar algunas cosas para nuestra edificación. Yo quiero que usted piense muy bien. Si usted cree en la resurrección, hay un peligro, en el sentido de que si en verdad Cristo resucitó y no estamos caminando bien delante de Dios, vale más que cambiemos ya. Porque el Señor es verdadero y Dios no está jugando. Pero si la resurrección para usted es una mentira, y es una mentira, si fuera una mentira, voy a aclarar eso más, entonces sigamos iguales, al cabo no hay problema, sigan igual. Pero si la resurrección, usted dice, pastor, yo creo que la resurrección es verdad, y usted no ha cambiado, es tiempo de que cambie. Porque entonces hay peligro en lo que dice la Biblia para usted y para mí si no estamos bien delante del Señor. La resurrección es una de las formas que Dios trata con nosotros conforme su gracia. La resurrección Dios nos la da a nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo fue las primicias, se le llama así, las primicias, para demostrar la resurrección después que iba a venir para nosotros, los creyentes que creíamos en Él. Y también hay otra resurrección que también está prometida para los incrédulos. Fíjese que todos, en realidad, todos vamos a resucitar. Yo pensaba antes que solamente los cristianos resucitaban, y yo pensaba que solamente los creyentes resucitaban, pero cuando nos damos cuenta, ahorita nos vamos a fijar, no tan solo Cristo resucitó para mostrarnos que hay una resurrección, sino que también los creyentes, que somos nosotros, amén. Y después los impíos también van a resucitar con sus cuerpos que ellos tuvieron aquí en la tierra, cuerpos resucitados, pero serán lanzados al lago de fuego. Serán lanzados al lago de fuego. Ese es el peligro que nosotros llevamos cuando nosotros no compartimos el evangelio. Me enchina mi pellejo hablando en esto solamente. Me pongo a pensar en mis familiares, me pongo a pensar en los que son indiferentes, y yo estoy hablando de mi familia. Ahora imagínense cuántos aquí no se les ha de haber enchinado ahorita el pelo o el pellejo, de saber que antepasados que no quisieron nada con Dios, que no actuaron como deberían de haber actuado, sí van a ser resucitados. Pero no quiero estar en sus zapatos de ellos, porque no va a ser para resurrección, para vida eterna.
La más grande mentira que podemos nosotros escuchar hoy es de que la resurrección y el cielo es para todos. Esa es la más grande mentira que hay en la cultura de los Estados Unidos hoy, que ha engañado a miles y está engañando a miles en las iglesias ahorita. Con una falsa doctrina diciendo de que todos vamos al cielo y que aún no hay ninguna desgracia para nadie y que todos los caminos nos llevan hacia los cielos. Es una falsa doctrina. Yo ni lo escucharía, al menos de que estoy estudiando las tonterías que están hablando esos hombres para engañar al ser humano. La resurrección es uno de los tratos de la gracia de Dios a los suyos, a los creyentes en Cristo Jesús. Como el hombre está bajo sentencia, fijémonos bien en esta doctrina que todos estuvimos los de aquí bajo sentencia. Ya no estamos los que estamos en Cristo. Niños, bebés, infantes están bajo sentencia. Todos. Hermanos, ¿ustedes han oído la doctrina de que Dios está enojado? Está enojado Dios, hermanos. ¿Por qué cree que Dios, sabe dónde vemos la ira de Dios? Cuando usted ve lo que pasó con Jesús. Cuando ve que el cuerpo de Jesús y fue juzgado y todo el castigo cayó sobre él, cayó la ira de Dios sobre Jesús. Y nomás dejó una parte nomás y demostró misericordia de que no lo hizo pedacitos. Pero podemos decir que casi en pedazos lo pusieron en la cruz, porque lo azotaron tantas veces, lo patearon tantas veces, lo maltrataron tantas veces. Esa es la ira de Dios hoy para nosotros y para todas nuestras familias cuando no queremos recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador. Esa es la urgencia, ese es el Evangelio. El Evangelio no es de nomás solamente decirle a alguien, Dios te ama por algo, te ama Jesús, por la razón de que te quiere salvar de la ira de Dios que puede venir sobre tu vida al final. Se demostró en la cruz del Calvario cuando nosotros vemos que aún a su Hijo, dijo Pablo, ni lo escatimó por salvarnos a nosotros. ¿Quién aquí diera a su Hijo para salvar a alguien? ¿Quién aquí diera a su hijo como una ofrenda y diría, yo daré a mi hijo? Y no nomás vas a dar al que no quieres, tienes que dar a tu consentido, al que más quieres, al favorito, para salvar a todos los que son enemigos tuyos. ¿Quién aquí se animaría a hacer eso? Yo me acuerdo cuando antes un pastor siempre lo decía y nunca lo entendía. O sea, ¿cuáles de ustedes, hermanos, aquí en esta iglesia se atreverían a dar su hijo para salvar el alma de su enemigo? Levante su mano el que se atrevería a dar su hijo hoy en esta mañana aquí. Ni lo atreveríamos, yo creo, a dar a nuestros hijos ni por los buenos, menos por los malos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿O alguien hay aquí que se atreve a dar su hijo por alguien que es malo? ¿Verdad que no? Digan amén. 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 Y digan aquí, ¿cuántos aquí estamos de acuerdo de que no diéramos tampoco nuestros hijos por alguien bueno tampoco? Digan amén. Es cierto. Yo no diera a mi hijo, hermano, no seamos hermanos. Yo sería un hipócrita que yo voy a dar a mi hijo por... Yo fácilmente puedo decir, yo le doy a su hijo suyo, si usted me lo da, yo lo doy. No es mío, a mí qué me importa. Pero que yo de mi hijo, mi sangre, mi carne, al que crié, al que me dio Dios, para usted, y usted ni me quiere. No, hombre, yo no, ni la basura ni era la mejor, pero yo no diera a mi hijo, porque es valoroso, yo lo amo, yo lo estoy haciendo. Y todo el castigo cayó sobre el Señor. El Señor nos muestra en Juan 5:29. Vamos a ver nuestras Biblias, Juan 5:29. Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Creéis en aquel que Él ha enviado. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, el Señor está señalándose a sí mismo,
Aquí en Juan, en el Evangelio de Juan 5, perdón, estuve en el 6. Y saldrán los que hicieron lo bueno y resurrección de vida a los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. ¡Wow! Esto lo dijo Dios, si Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, Jesús es Dios. Amén. Y si Jesús es Dios, hay que tener cuidado con lo que dijo Jesús. El Señor dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni tampoco para que cambie. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y qué interesante que muchas de las veces, muchas de las iglesias les gustan utilizar esas cosas para hacer milagros, señales, prodigios y sanidades. Pero para estas cosas quizás haya una oportunidad de gracia, hermano. ¿Qué vamos a ver en esto? Dice la Biblia, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Y aquí viene para mí, yo estoy hablando de mí, pero ¿de qué gano yo de esconder esta verdad? Cristo fue las primicias, luego los que somos de Cristo, después vamos a ser los que vamos a resucitar, los justos. Los sucesos de la resurrección se pueden considerar así: la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los creyentes y la resurrección de los impíos que vemos aquí ahorita en este versículo. La resurrección de Jesucristo, Jesús resucita después de 3 días de su muerte y es constituido junto con la cruz la base misma del Evangelio. Y aquí Pablo nos enseña como un maestro. Primera de Corintios, amados hermanos, vamos ahí a Primera de Corintios 15 y vamos a ver lo que Pablo nos enseña, porque no hay otra base que podamos usar fuera de la Biblia, sino que tiene que estar en la Biblia. Porque yo os entregué, dice el versículo 3, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el énfasis, estamos hablando de la resurrección. Mateo 16, 21 dice, sufriré muchas cosas. Y más abajo dice, y seré muerto y resucitaré al tercer día. Juan 2:20 dice, y tú levantarás en 3 días, hablando del templo. Porque Jesús dijo, yo este templo lo levantaré en 3 días. Y ellos se quisieron burlar, los judíos de él, y le dijeron a él, ¿y tú levantarás en 3 días? ¿Cómo puede ser? Usaron un poquito de ahí de orgullo de ellos. Hechos 2:24 dice, a quien Dios resucitó, yo leo más abajo, de la muerte. Yo siempre me hago una pregunta, ¿por qué sería que la Biblia siempre que hablaba de resurrección, amados hermanos, siempre después dice de muerte? ¿Qué nos quiere decir la Biblia cada vez que la resurrección de muerte? ¿Que no la resurrección solamente puede suceder cuando hay muerte? Amén. No podemos resucitar a alguien que está vivo, pero la Biblia hace un énfasis muy grande y después de la resurrección la Biblia aclara de que es una resurrección de muerte. Para que el que lea la Biblia entienda bien que esta es una resurrección de muerte. Cuando nosotros vemos estas cosas también en el Evangelio de Lucas, por eso Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, para salvarnos de la ira y también para confirmar lo que Él iba a hacer. Hay muchos que piensan que solamente que porque Dios es amor, Dios tendrá misericordia de nuestros amigos, de nuestras familias que están fuera de este lugar. Piensan ellos que quizás ellos puedan traspasar o hacer a Jesús a un lado, o quizás la palabra del Señor haga una mentira en ella, y puedan sus amistades llegar al cielo sin la necesidad de Jesús. Y lamentablemente eso no es verdad, es una falsa doctrina, porque Jesús es el que la puerta, hermanos, la única puerta hacia el cielo. Temblamos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando ustedes están enojados, yo tengo precaución. Cuando uno de ustedes está disgustado, yo tengo cuidado de cómo le voy a hablar, ¿verdad? Muchas de las veces yo me doy cuenta a veces y
cuando yo era pequeño y mi familia, a veces mi padre se enojaba, que está aquí presente, demostraba él una ira, yo creía que olvides, hermano, me va a matar, y temblaba, y no me le quería acercar. Me alejaba en el sentido de que le tenía temor por la razón de que dije, me va a castigar, me va a golpear, ¿verdad? Yo temo por mi vida, como dicen algunos, temo por mi vida. Y Dios así debe de ser temido. Y por eso muchas de las veces mucha gente se burla de Dios, blasfeman contra Dios, aún cristianos, porque no entienden ellos que Dios está enojado. Y ellos piensan que Dios es un juguete, y no es Dios un juguete. Mucha gente piensa que Dios es un juguete y Dios tiene que manifestar algo para mostrarnos a nosotros que no soy juguete. Pero siempre Dios que hace algo, siempre que Dios traspasa su gracia y hace un juicio en la iglesia o donde sea, siempre deja Él un espacio de gracia y de misericordia, dándole siempre a uno una oportunidad de cambiar. Dios nunca te va a dejar cerrada la puerta completamente, pero viene el castigo y viene, pero te deja un espacio para que tú cambies. Cuando nosotros nos enojamos, yo no me acerco a los hermanos, cuando están disgustados, yo no me acerco, yo no quiero ver su ira de usted, mejor me hago a un lado, ¿verdad? Yo no quiero, está enojado, mejor déjalo que se vaya al cuarto. Y Dios es Dios, y en su grandeza Él está enojado por el pecado, con todos. Cuando nosotros pecamos, Dios está enojado. Cuando pecan en el mundo, está enojado. Está airado Dios con todos. Este evangelio lo hemos olvidado, hermanos. Y hemos nosotros querido representar un Dios de mucho amor, pero que no es un Dios de ira. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Cuando nosotros leemos el evangelio, nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dios estaba enojado con el hombre. Y esperó hasta que su hijo vino, y cuando su hijo vino, entonces ahí es donde demostró Él su misericordia, su gracia, su amor. Pero como su pueblo no quiso, Dios demostró su ira sobre su hijo para que veamos nosotros lo que iba a acontecer. En el Antiguo Testamento el Señor nos demuestra también en Lucas 24, 44, 46. El versículo 44 dice: era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. El versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Los discípulos, hermanos, estaban modorros espiritualmente. Apenas estaban ellos despertando de un sueño espiritual y estaban ellos modorros espiritualmente. Apenas estaba amaneciendo para ellos. El versículo 46 dice: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara. Génesis 22, versículo 2 al 5, también hablamos aquí de Abraham, que nos deja a nosotros también una sombra de la venida de Cristo y también de su resurrección. Podemos ver lo que Él escogió a su único hijo. Abraham tuvo un hijo, se llamaba Isaac. Abraham obedeció, y muy de mañana, así como Jesús fue clavado en la cruz, de mañana a las 9 de la mañana fue clavado Jesús, conforme al horario que ellos escribieron en Marcos. Ahí nos deja el horario que Jesús fue crucificado en el Evangelio de Marcos. Abraham se levantó muy de mañana para llevar a su único hijo, y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio, dice la Biblia en el versículo 4. El versículo 5 deja una esperanza y dice: y volveremos a vosotros. Y esa palabra significaba de que iba a regresar para atrás, que iba a haber vida, que iba a regresar para atrás a poder él, hermanos, a ver a su hijo, no lo iba a ver muerto.
Y a Jesucristo también nos damos cuenta que había una esperanza de que Él iba a volver para atrás a nosotros aquí a la tierra después de su muerte y cuando estuvo Él sepultado por 3 días. Jesús también había advertido a sus discípulos cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta en Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Mateo 17, versículo 22, y también estuvimos hablando de esto entre esta semana también, versículo 22, 23, dice: y mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Mateo 20 también dice de la resurrección, confirmando lo que estamos hablando. Y le entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al 3er día resucitará. Juan 2, el Evangelio de Juan, hermanos. Miren, aquí está en la Biblia. Este es el Cristo que usted le sirve. Este es el Cristo al que usted le tiene fe y cree en él. Este es el Cristo que usted le está dando su vida. Este es el Cristo, el que vive, que dice la Biblia, que lo declara vivo. ¿Cómo le va a dar usted a su Dios, al que usted cree? ¿Le va a dar una porción de su vida o le va a dar todo? ¿Qué tal si Jesús dice: yo te voy a dar vida eterna conforme tú lo que tú me das? Tú me das una parte, solamente lo que va a entrar al cielo va a ser tu pie, y el resto se va al castigo. ¿Qué tal si Dios así lo hace? Dios no es así, ¿verdad, hermanos? Dios es más severo. Dios dice: ni tu pie va a entrar, todo se va al castigo si tú no me sirves como me tienes que servir. Bueno, fuera que Dios dijera eso: oh Señor, pues te sirví nomás un dedo, así nomás, y que nomás un dedo de mi tiempo pude darte. Señor, ¿está bien? Un dedo te dejaré entrar, nomás, tu puro dedo entra. Pero el Señor no es así. Dice: tu dedo, tu mano, tu brazo, tu cuerpo, tus piecitos y tu cabeza, todo estará afuera. Así es Dios. Por eso cuando yo veo esto, yo digo: ¿usted qué le va a dar a su Dios que dice que vive? ¿Qué le va a dar usted a Dios al que dice que vive? Porque Dios quiere que le demos nuestras vidas. Si tú no le has dado tu vida, si tú no le has dado tu vida al Señor, hay peligro. Hay peligro. Yo quiero salir de ese sueño. Yo quiero salir de estar dormido, de no entender. Los testimonios son numerosos. Cuando hablamos nosotros de la resurrección, de los testigos: María Magdalena, los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los guardias, los ancianos, los discípulos de Amaus, los 500 hermanos mencionados en 1 de Corintios, y Saulo de Tarsas, que después fue Pablo, que fueron testigos de que Jesús había resucitado. Jesús tuvo que, hermanos, reprochar a los discípulos por su incredulidad. No nos sintamos mal si somos incrédulos, y no nos sintamos mal si somos duros de corazón, pero sí tengamos en mente de seguro de que Dios nos va a reprochar. Téngalo seguro de que antes de que nosotros pensemos de que lleguemos al cielo, Él va a reprochar. Marcos 16, 13 al 14 dice: tampoco les
creyeron. El versículo 14 dice, lo reprendió por su incredulidad. Aquí no dice que tuvo compasión de ellos, amados hermanos. Por eso yo les digo como pastor, tenemos que hacer una decisión. Hay mucho engaño hoy en estos tiempos, en todo lugar. Y yo estoy envuelto en ese engaño porque yo también soy cristiano. Y todos los cristianos nos llevan de corbata en el engaño, en la falsedad. Y el Señor Jesús, cuando nos muestra en su palabra de que, hermanos, cuando el pueblo no quiso creer en Él, les haya Él mostrado una misericordia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay ningún lugar. Cuando el Señor se disgustó con Israel por su dureza de corazón, les dijo, Jerusalén, Jerusalén, no conociste tu visita. Yo vine a ti y te quise tomar en mis brazos como la gallina toma sus puñuelos, pero tú no quisiste. Ahora, por la razón de tu incredulidad, ¿qué le dijo Jesús, hermanos? Les dijo, a ustedes les viene un juicio. Y a los años después, toda Jerusalén, no Israel, Jerusalén fue destruida. Y Jerusalén, aún todo judío que está ahorita presente, aunque sea nombrado ex pueblo de Dios. ¿Por qué digo yo ex pueblo de Dios, hermanos? Porque ellos no quieren reconocer a Jesús. No hay dos caminos en esta salvación, hay uno solamente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces esa gente está perdida, hermano, todos, y siguen perdiéndose. Y pobre gente, le decimos, pobre gente, pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? Esa gente no es pueblo de Dios ya. El pueblo de Dios somos nosotros. La iglesia. La iglesia la que tiene el pueblo de Dios. La iglesia la que tiene su espíritu. Los judíos están perdidos, hermano, y se siguen perdiendo porque cada vez que un judío rechaza a Jesús, está rechazando a Dios. Jesús le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que recibe al Padre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Usted cree que el judío recibe al Padre? No, señor. ¿Usted cree que el judío acepta a Jesús? No, señor. Entonces, ¿dónde quedan ellos? Fuera, en la condenación. Destino al infierno. Esa es la verdad. Pero nadie lo quiere decir a la iglesia. Toda la iglesia tiene temor. Oh, no, que esto. Vemos pastores grandes, iglesias grandes, tratando de mostrar una falsa doctrina. Debemos de orar por ellos. Yo estoy en acuerdo, pero no son salvos. Son pecadores igual que los que están en el mundo. Necesitan a Jesús. Tenemos que mostrarle a esa gente compasión, misericordia. Tenemos que llevarles el evangelio. Nunca nos sintamos que los judíos tienen una salvación porque vienen de los lomos de Abraham, que porque vienen de los lomos de Jacob, porque vienen de los lomos de las tribus de Israel. Pablo era uno de los más judíos que había cumplido toda la ley. Digo, yo soy hebreo de hebreos, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo he cumplido toda la ley. Yo soy fariseo de fariseo. ¿Y de qué le sirvió a Pablo al final que dijo, y todo lo cuento pura basura para alcanzar a Cristo Jesús, mi Salvador? Ahí está, hermano. No digamos que los judíos son el pueblo de Dios. No son. Porque ya nos enseña Pablo que Pablo era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, era un hombre que así cumplía la ley, venía de la tribu de Benjamín, era, hermano, un maestro, y dijo, eso no sirve para nada. Se hubiera contradecido él, si hubiera dicho él, bueno, pues, yo soy hebreo, por eso yo soy salvo, y yo soy fariseo de fariseos. Él sabía y entendió y dijo, mis hermanos están perdidos. Lucas 24 y 22 al 25 dice, y fueron de madrugada. El versículo 22 dice en el capítulo 24 de Lucas, fueron de madrugada.
El 23 dice, visto una aparición de ángeles que decía que Él había resucitado. El versículo 24 dice, pero a Él no le vieron. Después el Señor les habla en el versículo 25, le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Estos hombres estaban así. El versículo 37, en ese versículo dice una parte, pero ellos pensaron que veían un espíritu. El versículo 38 dice, porque surgía dudas en vuestros, ¿por qué surge dudas en vuestros corazones? El versículo 39 dice, un espíritu no tiene carne ni hueso. El Señor los reprende, los reprocha, les dice, ¿por qué? Yo estuve con ustedes. Yo digo, hermano, si usted tiene a Cristo a su lado, ¿cuántos tenemos a Cristo a nuestro lado? Amén. Si tenemos a Cristo a nuestro lado, hermanos, Él nos va a reprochar si no cambiamos. Si estamos aquí en la iglesia todo el día, si pensamos que Dios está con nosotros, nos va a reprochar. Yo lo creo. Porque va a decir, si tú dijiste que yo estaba contigo, ¿por qué no cambiaste? ¿Verdad? Estamos fritos, amados hermanos. Si yo digo que soy cristiano, por eso el judío se burla del católico. Y dicen, los católicos dicen que conocen a Dios. Yo una vez oí a un judío decir eso. Dicen ellos que conocen a Dios, pero la manera de su fe no es fuerte, dicen. Porque ellos dicen que creen en Dios, pero toman, se emborrachan, maldicen, hablan mal, roban, mienten. Esa no es una fe, dice. Esa es una fe débil, dice. Los católicos tienen fe débiles. Porque cuando su Dios les dice a ellos que no deben de tomar, ellos toman. Cuando su Dios les dice que ellos no deben de cometer adulterio, lo cometen. Fíjense a la fragilidad a donde llegan los judíos a entender que damos, hermanos, a llegar de que la multitud se llega a llenar más y empezamos a bajar de número. Y llegamos a solamente 10 que fueron de verdad salvos. Porque en realidad, yo le voy a decir, hermano, pues ¿cómo voy a decir yo que soy perfecto? Pero estoy tratando, amado hermano. Lucho, gimo, me preocupo. Pero yo soy pastor. Si no fuera pastor, yo buscaría un pastor que me animara a servir al Señor, que me empujara y me hiciera, vamos a la iglesia. Hijo, te vas a perder si sigues con tus cosas. Porque yo estoy aquí para salvarme, no para perderme en la iglesia. Los judíos se perdieron con la ley, se perdieron con la gloria shakaina de Dios, se perdieron con todo lo que tenían ellos, se perdieron, hermano. Eso es triste. Nos podemos perder nosotros también en el templo pensando de que estamos bien delante de Dios. Gente que viene a la iglesia y que no reciben a Jesús y que se acostumbran a ir a la iglesia. Yo he conocido gente así, tipos así, que van a la iglesia, nunca reciben a Jesús y se pierden en la iglesia, que les dan privilegios. Ayer estaba escuchando yo hace tiempo atrás un mensaje de un pastor y decía, yo me acuerdo cuando yo entré aquí de pastor, y siempre lo cuentan la historia, de que cuando él llegó allí como pastor era una iglesia de 300 almas, pero él decía, cuando yo llegué ahí, las 300, habían unos que eran salvos y otros que no eran salvos, habían maestros de la escuela dominical que no eran ni salvos, no habían sido bautizados, habían músicos que no eran salvos, habían de diferentes, había muchos ministerios, pero no eran salvos. La mayoría estaban en el mundo. Pero se les dio la oportunidad para que ellos fueran a la iglesia y escucharan la palabra de Dios y así se quedaron. Bueno, cuando este pastor llegó, hermanos, llegó predicando la palabra de Dios. Y dice, cuando yo empecé a hablar la verdad, pues se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y tuve, dice, en un tiempo, una estación de mi vida en el ministerio donde la iglesia empezó a bajar en volumen. Y llegamos a tener hasta discusiones algunas de las veces con algunos de los líderes porque decían, ¿por qué habla? Se están yendo porque usted está hablando muy duro, está hablando la verdad.
Y la gente no le gusta la verdad. Vamos a suavizar el golpe, mejor un poquito más para que regrese para atrás la gente. Y dijo, no, yo no lo voy a hacer así. Yo voy a seguir predicando la verdad. Porque yo voy a predicar la verdad porque eso es lo que la Biblia dice. Y siguió, y siguió, y siguió. Y no, ahora pues gracias a Dios toda su iglesia se restauró. Después de tanto tiempo se restauró. No sé si muchos regresarían, pero este era el dilema que él tuvo en el principio. De muchos empezó a predicar la verdad y se le fueron. Y así es en las iglesias, a veces se le va. Cuando la gente predica la verdad, cuando entran pastores nuevos a las iglesias, es lógico que a muchos no les va a gustar. Es lógico, como en una compañía, que muchos se van a disgustar con el que fue escogido. Es lógico que muchos se vengan en contra de él. Es lógico, yo se lo digo a un pastor joven que apenas está entrando y que es humilde, yo se lo digo, es lógico que se te vayan a ir, si son 100, que se te van a ir la mitad. Es lógico si tú hablas la verdad, pero si tú hablas una mentira, se va a aumentar. Habla la verdad y se te van a ir, pero es bueno porque tú ya agarras tu estilo, tú ya la gente se conforma a tu palabra, ya la gente entiende, la gente estudia, la gente sabe, la gente ya conoce tu manera de hablar, la manera de expresar la palabra de Dios y se acostumbra. Pero los que no se pudieron acostumbrar, pues se van a ir, lógicamente, ¿verdad, hermanos? Amén. Así es en los trabajos, así es en cualquier negocio, es lógico, eso tiene que pasar. Juan 5:28 dice la palabra de Dios: viene la hora que todos, y luego más después dice, oirán su voz. Aquí hay una esperanza para oír la voz de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero no hay una esperanza para los que hacen mal. El 29 dice, lo bueno a vida, los que practican lo malo a juicio. Este es Jesús. Hechos 24:15 dice, y había una resurrección, y luego después más abajo dice de los justos y de los impíos. Esto es Hechos 24:15. Yo les estoy dando la Biblia, amados hermanos. Usted no tiene tiempo para leer las Escrituras. Cuando viene a la iglesia yo le voy a dar lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Amén. Amén. La resurrección los distingue de todos a los demás maestros del mundo, dijo un escritor. La resurrección lo distingue de todos los demás maestros del mundo antiguo a Jesús. Jesús fue el único maestro que habló de la resurrección. El concepto cristiano de la resurrección debe distinguirse tanto del concepto griego como del judío. Cuando hablamos de la resurrección, los griegos que creían en la resurrección, los griegos pensaban que el cuerpo era algo que impidía la verdadera vida y esperanza, el momento en que el alma se liberaría de su prisión. Entonces ellos no creían en una resurrección de cuerpo, solamente ellos creían que el alma iba a salir del cuerpo, ¿verdad? Y ellos creían que el cuerpo era malo. El cuerpo era una prisión, el cuerpo era un castigo, y cuando el espíritu salía del cuerpo era una liberación. Pero los judíos eran diferentes, amados hermanos, y son los que están bien y que entienden la Biblia. Yo no sé cuántos habrán, serán muy contados los que lo hacen. Y esos serían los cristianos, yo creo, porque los judíos estaban firmemente persuadidos de los valores del cuerpo y pensaban que estos no se perderían por lo que esperaban en la resurrección del cuerpo. Ellos tenían una esperanza en la resurrección del cuerpo. Entonces, los griegos que creían en una vida después, pero solamente espiritual, y los judíos creían en una vida después espiritual y una vida también en el cuerpo, como dice el Señor en su palabra. Y las afirmaciones están aquí, cuando vemos Mateo 22:31, y dice la Biblia en el versículo 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Hechos 17:18 dice, parece ser un predicador de divinidades.
Estas eran las curiosidades que había y las dudas del hombre. En el capítulo 17 de Hechos, versículo 32, dice: y cuando oyeron de la resurrección de los muertos. Porque la Biblia, hermano, donde quiera que usted vaya, si usted no la ha leído, usted sabe, usted va a entender que la Biblia habla de la resurrección. Yo no estoy engañando a nadie, yo le estoy hablando la verdad. Hechos 23, 6 dice: se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. No creían ellos. La lucha fue dura por la iglesia cristiana, hermanos, que fueron nuestros antepasados. Luchaban ellos, hermanos, en exponer la doctrina de la resurrección. Se veía imposible creer que había una resurrección corporal, de cuerpo. Entonces ellos, hermanos, cuando los hermanos iban a predicar la palabra de Dios, se les hacía una locura a los que la oían. Bendito eres tú, Señor. Hebreos 6:2 dice, aquí habla también, y esta era una de las doctrinas que ellos tenían, de la enseñanza de la resurrección de los muertos. La Biblia está hablando de una enseñanza, esa es doctrina, la resurrección de hoy en día. Hay una importancia en la resurrección, como les digo. Pablo halló que había una necesidad de importancia. Romanos 4:25 dice: resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Primera de Corintios 15. Y vamos a entrar ahora en esto. Mire lo que dice Pablo aquí. Y yo puedo entender esto, hermanos, y yo estoy de acuerdo con ello, no porque está en la Biblia, pero yo puedo sentir la misma necesidad, que si esto no fuera verdad, estamos aquí perdiendo el tiempo. Si esto no es verdad, estamos aquí perdiendo el tiempo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, amados hermanos, vamos a nuestras Biblias y vamos a ver esto. Dice el versículo 12: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, así lee, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Sino hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, aquí empieza lo feo, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, lo que yo hago es pérdida de tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. Vana también vuestra fe, y aquí está usted también, perdiendo su tiempo. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Así dijo Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, que son nuestros padres, que son los pastores del pasado, que son todos los patriarcas y todos los que estaban creyendo en el Señor, han perecido. Han perecido. Hermano, yo siento la urgencia de que usted póngase a pensar en esto. Todos los ancianos, los que iban a la iglesia, los que iban a predicar la palabra, los que fueron a llevar el evangelio a México, a El Salvador, a Guatemala, estos pioneros que estuvieron en diferentes lugares arriesgando sus vidas, que ustedes o quizás que nuestros padres les dieron dinero para que fueran a predicar el evangelio, todo fue de pérdida de tiempo. Se lo quiero decir así, dijo Pablo. Si tú no crees en la resurrección, fue una pérdida de tiempo, porque si tú no crees en la resurrección y tú dices que no hay resurrección, porque por eso no crees, tú eres cristiano y tú dices yo creo en Jesús, pero no creo en la resurrección. Entonces, si no hay resurrección, dijo Pablo, todo fue en vano. Todo es en vano.
estamos adorando en vano, estamos trayendo donaciones en vano, estamos aquí perdiendo el tiempo, estamos aquí oyendo a un hombre que habla solamente mentiras. Soy yo uno de los más grandes mentirosos aquí, porque yo soy el que estoy enseñando en esta mañana. Sería yo un falso pastor. Y todos los pastores que usted conoció allá en Guatemala, allá en El Salvador, allá en México, allá en San Diego, allá en Tijuana, donde sea donde usted haya ido, todos fueron falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros no creemos en la resurrección, porque no hay resurrección, todos fueron falsos. Pero no termina allí. También la iglesia tradicional llega también a llegar a esto. Y también ellos están perdidos. No, y no termina allí. Si eso es una mentira también, Dios no existe. Y los ateos son los que tienen la verdadera doctrina de que no hay Dios, de que no existe Dios, de que nosotros nacimos de la nada, que nosotros fuimos nomás de una evolución. Entonces esa doctrina tiene poder y esta decae y no va a valer nada. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya no tiene poder. Si Jesús ya no resucitó, téngalo por seguro que Jesús ya no va a sanar. Y si Jesús no resucitó, téngalo por seguro que el Espíritu Santo tampoco está en usted. Y si Jesucristo no resucitó, lo que usted tiene que considerar la Biblia es un libro falso. Y si hablamos de que no hay resurrección, todos los domingos, los que venimos el domingo, por años hemos perdido el tiempo viniendo aquí nomás a vernos y hacer ministerios prósperos. Esa es la verdad. Si Cristo no resucitó, si Cristo está aquí todavía, todo destruye, todo, hasta Dios, o hasta la creencia de que hay Dios, porque Dios es el Padre de Jesús. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Esto está serio. Entonces tenemos que llegar nosotros a ver esto, porque digo yo, entonces esto que está serio. Entonces yo cierro la iglesia si llegamos a esto. ¿Para qué, cabrón? Digan usted, ¿yo para qué la voy a tener abierta si no hay resurrección? Para estar aquí los domingos, ¿verdad, hermano? Cerrémosla. Usted está bien, hermano, cerrémosla. ¿Para qué la vamos a abrir? Vendamos la propiedad y saquemos el dinero que hay en ella. ¿Qué repartir? Si no es verdad, voy a estar tan decepcionado que voy a repartir a Dios, amigo. Bye bye. ¿Verdad, hermano? That's how deep it is. Eso es tan así, tan grande. Ya hasta despertó. Eso es al punto donde lleva Pablo. Ya sintieron lo que yo, eso es lo que quería que ustedes lo sintieran, hermanos. Sí, así es, así dice Pablo, y lo voy a seguir leyendo. Dice aquí el versículo 18: entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y Pablo todavía no tenía templo, y Pablo no tenía un ministerio como los de hoy. Por eso él decía, lástima, porque yo ando saltando montes, ando brincando, me andan correteando, me andan persiguiendo, me quieren matar. Por eso era una lástima, porque él decía, yo estoy queriendo aquí llevar el evangelio que yo creo que es la verdad, pero a mí me están persiguiendo, a ustedes, ahora a nosotros no es así. Pero él dice, yo sería considerado el más, y todo se derrumba en la pura resurrección. Gloria a su nombre.
Ese es el resultado de si no resucitó Cristo. El desastre más grande en toda la historia del hombre. Amén. Amén. Wow, yo lo sentí, hermano. Si usted no lo sintió, hermano, está dormido. Hasta, hermano, esto yo lo siento. Y yo cuando yo estoy solo y estudio esto, yo digo, Pablo, tú estás hablando estas cosas. Digo yo, bendito Dios, ¿a dónde llevas esto? No sé. Para que nosotros veamos la realidad. Estos judíos, hermano, eran algo interesante. Una de las cosas de ellos es que eran muy fastidiosos en el sentido de buscar, y una fastidia tenían ellos en el sentido de llegar a entender estas cosas y de explicarlas y de llegar en detalles. Estos hombres, una vez yo estaba hablando con un judío que no es cristiano, no es salvo y no cree en Dios, y él me dijo, los judíos tenemos nosotros una cierta clase de matemáticas que no es igual que la de ustedes, es una matemática media extraña. Yo sí, le dije, sí, dice, nosotros contamos las cosas un poquito muy diferentes. Y este era un maestro. Yo digo, pues ¿qué será? ¿Qué clase de matemáticas hablará esto? Por eso los judíos, usted se da cuenta en la historia, eran banqueros, trataban con dinero, trataban con números. Mírese, esa gente, pero están alejados de Dios. Después y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, a esto puso Pablo, no tan solo yo lo hice porque Pablo lo hizo. Después de ver todo esto, Pablo llega a las evidencias de la verdad, y hay muchas. La Biblia tiene grabado de que hubo hombres que fueron testigos de estas cosas. En la Biblia nos enseña los apóstoles, las escrituras, las mujeres, los 500 que estuvieron con ellos, que dieron testimonio de que Jesús vive después de que había muerto, que Jesús vivía. Yo estaba leyendo un libro muy interesante concerniendo la muerte de Jesús, la resurrección, su vida, y está dando evidencias, bendito sea Dios, estaba dando evidencias de lo que es en verdad lo que es, y pone todo a prueba. Yo por eso el miércoles yo les dije a ustedes en el mensaje, sí, o parece que fue el miércoles o el domingo, les dije a ustedes, o una de las dos, o Jesús fue Dios, o Jesús fue uno de los más grandes lunáticos y uno de los más grandes que contó la más grande mentira en toda la historia de la humanidad. No se asusten, hermanos, porque cuando lo ponemos en esto a prueba en lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia, cuando nosotros la leemos, tenemos que ver el testimonio que está dando, las confirmaciones arqueológicas, las confirmaciones de que hay una Jerusalén, las confirmaciones de todos los juicios que vinieron aquí a la tierra, la creación. Es una tontería creer que algo vino de la nada. No importa cómo sea, pero el que crea, el que hace algo, eso es lo que es. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy este día decido hacer un pastel, no importa que yo no sea un pastelero, lo voy a hacer el pastel lo mejor que yo pueda. Quizás va a estar duro, quizás va a estar malo, seco, pero es lo que yo puedo hacer. Pero el que sabe hacer pasteles y lo hace, lo va a crear con toda su inspiración y con todo lo que él tiene, y lo va a hacer un pastel de lo más sabroso que se pueda ver. Pero un pastel no viene de la nada. Estas flores que tenemos aquí enfrente no vinieron de la nada. Lo que viene de la nada se ve como que vino de la nada y está feo. Hermano, yo le voy a decir, hay gente fea, pero lo de la nada está feo. Yo estoy feo, pero feo de la nada está feo. Y digo, wow, eso vino de la nada, eso está feo, feísimo. Aunque yo esté feo, pero yo tengo la imagen del Señor. Y usted también.
¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a su nombre. Lo que es de la nada se ve como que es de la nada, porque es nada. Pero Dios tuvo el poder de hacer algo de la nada y darle un diseño tan precioso. ¿De dónde vino este maestro que nos dio los ojos? Mira, algunos hasta tenemos de ojitos de color, verdecitos y cafecitos así como miel. Y ay, qué bonitos ojos tienes tú, hija. Y ay, qué bonitos ojos tienes tú, hijo, ¿verdad? Y andan en eso. Los cuerpos, el diseño interior y exterior es una arte tremendamente profunda. Cuando usted ve carros, hermano, los carros, no importa cualquier carro que sea, usted sabe que todo fue colocado en una área por una inteligencia superior a la suya y colocó el motor, la transmisión, todo lo puso en el lugar que debería de ir, con las comodidades que necesita ese vehículo. Y usted se queda admirado del carro, pero se olvida del ingeniero que hizo el carro. Y así nosotros nos olvidamos del ingeniero que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Esa es la verdad que confirma de que hay un Dios. Oh, Pablo no tenía temor, ni yo tengo temor de poner esto a lo más bajo. Quizás algunos de ustedes digan, ya el pastor ya no se va a salir de eso. Ya nos quemamos aquí, ya el pastor ya quemó este mensaje. Pero porque yo he hecho los registros y lo que yo estudio, yo se los voy a dar a ustedes, amados hermanos. Yo he visto que esto es una verdad de las evidencias que la Biblia nos enseña y de las evidencias exteriores, como de estos escritores que escriben así. Después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya añadido en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia, o una de las dos. El más maligno y cruel o el más fantástico de la historia, dijo este profesor McDowell, Josh McDowell. Se le hizo una vez una pregunta y la pregunta fue: ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Y yo respondí: por una razón muy simple. No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Escribe también: todas las grandes religiones del mundo, excepto 4 de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las 4 que están basadas en personalidades más bien que en un sistema filosófico. Solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador, que ese es Cristo. Aleluya. ¿Dónde están los huesos? Si los encuentras y si son los de él, entonces puedes decir algo. Mientras, ¿dónde están? Y las evidencias salen. Estos apóstoles huyeron como cobardes cuando el Señor fue crucificado. Y qué interesante que después de que ellos se habían acobardado de Jesús, que era su amigo de ellos, cuando se manifestó a la misma ciudad, semanas después, al llegar el día del Pentecostés, llegaron ellos a entender algo, que fue verdad lo que había prometido, y proclamó Pedro el primer mensaje, que se salvaron miles por ese mensaje. Miles. Después de haber sido cobardes, se haber escondido. Cuando usted lee la historia, ven que hay un cambio en el tiempo de la iglesia, y están hasta dispuestos a dar su vida. El que conoce a Dios da su vida por él. Se lo vuelvo a decir: el que conoce a Cristo da su vida por él. El que no conoce a Dios, hermano, no da ni un minuto por él, porque no lo conoce. Lo que conoce es la religión,
es todo. Hermano, yo a nadie le pago. A nadie le puedo pagar. Apenas me pagan ustedes a mí. Y nadie va a hacer esto por gratis. Si cree que solamente es una religión sin ninguna prosperidad. Si yo sé que esta es una religión solamente, que esto no es verdad, y que yo no estoy convencido, ¿por qué es que yo voy a estar aquí? ¿Usted cree que yo voy a estar aquí, hermano Heriberto, hermana Esperanza? ¿Usted cree que yo voy a estar aquí? No por religión. Por religión yo no voy a estar aquí porque no me pagan bien. Apenas la estoy haciendo. Y tengo que cuidar yo a mi esposa. Ella es prioridad. Antes yo lo guía y no lo sentía, pero ahora yo lo entiendo. Yo prefiero andar descalzo y que ella tenga zapatos que yo tener zapatos y ella andar descalzo. Y algunos de ustedes saben lo que estoy hablando. Sí. Porque si no, entonces yo tengo que llegar a la conclusión de que llegamos a la realidad de que es una realidad. Amén. No soy perfecto, pero yo sé que Jesús vive. Amén. Lo he visto. Amén. Amén. Y nos admiramos, hermanos, a veces cuando alguien tiene una relación con el Señor, hermano, no se le necesita pagar mucho para que le sirva al Señor, porque Él sabe que Dios existe. A los que necesitan que les den para que los tengan ahí, hermano, entonces eso significa que hay un problema. Quizás ese hombre, no voy a decir esa mujer, ese hombre debe de estudiar más la Biblia y debe de llegar a tener una relación con el Señor. Yo no estoy hablando de una emoción, yo estoy hablando de que aquí, en la palabra, vea a Dios y vea su gloria, y que Dios en su gran poder empiece a cambiar la manera de Él ser. Hermano, yo era uno de los que maldecía a Dios. Yo no creía en Dios. Yo maldecía a Dios. Yo maldecía a Jesús. Yo se lo digo de verdad. Usted no pensaba eso, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia de mí, hermano, cuando yo me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Porque mi vida, hermano, yo no la sentía, que yo, hermano, no la había sentido de joven. Por eso yo le digo, le explico muy bien, y se lo digo yo con todo mi corazón, de que si Cristo no me hubiera salvado, yo hubiera ya estado muerto juntamente con todos mis amigos del pasado. Porque yo no hallaba ningún sentido en la vida, hermano. Es una vida sin el Señor, miserable, triste, deprimida, amarga, negra, gris. Nadie ama. Cristo es el único que nos hace flotar sobre los mares. Aleluya. Él es el único que nos ama. Señor, en este momento, bendito Dios, aquí estoy delante de tu presencia. Y aquí estoy, Señor Padre Santo, para pedirte que sigas usando mi vida. Tú eres verdad, tú eres realidad. Tú no eres un mito, tú no eres una mentira, tú no eres una historia, tú eres Dios. Tú vives, tú reinas, tú tienes poder. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tu palabra lo dice y yo lo creo, Señor, con los que creemos hoy en esta mañana. Ayúdanos a todos creerlo, a tener el mismo sentido. En esta mañana, Señor, gracias te damos que podemos celebrar este domingo de resurrección. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno que está aquí, Señor, sus familias que no son salvas. Las elevamos ante tu presencia, Jesús, y te pedimos por ellos otra vez. Elevamos a nuestras familias, Señor, con la fe de que tú los vas a traer, Señor. No te canses de traerlos, no te canses, así como no te cansaste, Señor, en esta ocasión. Sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Gracias te doy, Señor. No te canses. Tócalos, tócalos, Señor. No veas el rechazo, no veas sus rebeldías, no veas sus pecados. Sálvalos, Señor. Tócalos en el nombre de Jesús. Y danos palabra para que podamos nosotros también, Señor, darles palabra, palabra.
Ayúdanos a hablar la verdad y a no sancochar la verdad. Ayúdanos a hablar de lo que es, no basarnos en lo que es del mundo, la cultura y lo que está alrededor. No, Señor. Cristo vive. Y gracias te damos a ti, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, reciba, hermano, su bendición de su familia, bendito Dios. Vamos a cantar un canto de alabanza. Quedamos 3, 4, vamos a cantar una alabanza. Amén.